Leiva, sabe que lo odio, ¿no? Comisario, no, yo no sé qué hacer con su odio. No, tampoco sabe qué hacer con mi cena. No porque usted me dio un pedido y el Sí. dedito se me perdió porque hacía mucho frío y se me perdió. O encima se queja del frío. Sí, porque... ¿No es térmico su uniforme? No, se lo quedó usted, el mío térmico. Hice bien. Sí. Bueno, hice bien. pero resultó que como andaba persiguiendo el papelito que me dio usted y justo se cayó a los pies de alguien que estaba en la esquina, que como es costumbre acá en esta comisaría tiene barba y mucho pelo y bueno, y tenía un libro bajo el brazo, así que como usted me ordenó, todo el que tenga un libro a esta hora de la noche es sospechoso, así que lo traje. Por favor, ingrese, caballero. Vaya mojando sus dedos en la tinta que tiene a su derecha y mientras, por favor, dígame su nombre completo. Hernán Roncino. La tinta es la otra. Roncino, sí, no, ese era el cenicero. Por favor, recuerde ¿cuál fue el primer libro que haya leído? El primer libro que recuerdo es un libro de un policial que no me acuerdo del título y tampoco el autor. Bueno, buen género por lo menos. Bien, sí. ¿El último que haya leído? Póngale el que quiera. Sí. ¿El último que haya leído? Un libro de un escritor guatemalteco que se llama Eduardo Halfon, Duelo. Y recuerde, por favor, que está bajo juramento, así que cualquier cosa que diga la usaremos en su contra. Así que, por favor, díganos, que va a ser lo más sencillo, ¿qué libros robó alguna vez? No puedo decirlo. No puedo decirlo. A caramba. Tiene derecho a guardar silencio, así que bueno, no podemos decirle nada. Sí. Y por favor, díganos qué libros publicó en algún momento. Publiqué un libro con disculpa del título, que se llama, un libro de cuentos que se llama Te vomitaré de mi boca. Una cita del Apocalipsis. En 2003, después publiqué 3 novelas que forman una especie de ciclo. Que se llama La descomposición, Glaxo y Lumbre. Y el acaba último de salir uno, una especie de monstruito, Cameron. Ahora sí, ya puede ingresar libre, lo hemos palpado, le hemos sacado todo lo que podía ser peligroso y ya está aquí Hernán Roncino con nosotros. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá, sufriendo el frío, pero acá en este estudio no, como tirás. Ya la tapa de Cameron nos hace sentir más frío del que teníamos. Pero bueno, o sea, contanos también un poco, vamos a hablar de tu obra en general, de esta trilogía que habías hecho anteriormente, pero estuviste en una residencia de escritores, ¿no? Sí. En Suiza, nada más y nada menos. Sí, es la segunda vez que participo en algo así. La otra fue de menos tiempo y muy poco productiva. No hice nada en la anterior. Igual que se supone que haga, porque me genera Tenés mucha... que trabajar en un proyecto, en la escritura de lo que tengas ahí planeado, ¿no? Sí, Gabriela Cabezón Cámara había participado en una, recuerdo. ¿Sí? Pero ella creo en Berkeley había contado que fue donde tuvo la idea de hacer la China Iron, que bueno, la rompió totalmente. ¿Te ocurrió lo mismo? Bueno, sí, esta novela Cameron que acaba de salir la escribí en esa estancia en la residencia y fue un trabajo... Con razón se nota tan nórdico. Claro. Se nota un clima extrañado, ¿no? Que no sabemos bien dónde ubicarlo, por lo menos esa era la intención. No Sobre sé todo cómo... porque, bueno, tus primeras 3 novelas transcurren en Chivilcoy, que es de donde sos, y bueno, ahora se nota el salto a un lugar que está bien, o sea, no es la gran ciudad tampoco, o sea, también es lo que transcurre en un lugar que si hubieras dicho Chivilcoy también podríamos haber... Sí, para el que no lo conoce puede creer que hay montañas y todo. Claro, pero me refería a la ciudad con pocos habitantes. Sí, no, o sea, sin duda, no es una gran ciudad. La intención era marcar una distancia con ese arraigo tan fuerte de las otras novelas, incluso del libro de cuentos, que es como un antecedente de lo que se va a desplegar después en las novelas. Hay personajes
que aparecen en los cuentos, incluso Pajarito Lernoux, que es el único que está en todos mis libros. Claro. Mira. Incluso en Cameron. Digamos, casi te pasa lo de que le pasó a Fox con los X-Men, ¿no? Que viste que los ubicaron, ¿no? Que encontraban a unos nazis en las montañas de Villa Gesell. Mira, le pusieron Villa Gesell, no hay montañas de Villa Gesell. Claro. Eso fue genial, pero no, había una intención de romper con o tomar distancia, más bien, claro, de ese arraigo territorial, de ese universo. Claro, ¿no? claro. Y de ese clima. Contanos un poquito, ya que nos metemos en esta idea del ambiente, el arraigo, el terruño de uno, el pago, digamos, el pago de uno. El pago que es el afectivo, ¿no? Claro, claramente, el pago es los afectos de su niñez, de la niñez de uno. Contanos un poquito cómo se dio esto de que vos seas escritor, cómo tu origen de escritor, dónde vos ubicás y decís, bueno, a partir de este momento, en mi infancia, en mi adolescencia, dije, voy a ser escritor, o voy a dedicarme a escribir. Sí, eso no es algo que Hay gente que dice desde los 10 años tenía claro ser escritor. Yo, en verdad, la lectura de libros apareció muy tardíamente, digamos. Ya después de los 20 años empecé a elegir libros yo por mi propia cuenta y a buscar y a indagar en la lectura. Hasta esa edad los libros eran un aburrimiento, una pérdida de tiempo, un embole. Wow. Y lo que predominaba era el salir a la calle afuera, a jugar al fútbol, a andar con los amigos, a recorrer el pueblo. Eso era mucho más potente que la experiencia de lectura que podía tener. Y entonces yo siempre creo que cuando llego a la lectura, por elección, digamos, había otra forma de aproximación a la lectura de otro modo, que era más bien a partir de la narración oral, ¿no? Claro. El gusto y el placer por cómo se cuenta una historia oralmente, ¿no? Entre laburantes, digamos, que pasaban por el taller de mi viejo, por el barrio, lo que sea. Claro. Era un territorio sobre el cual yo iba despuntando el oído, ¿no? Claro, a ver cómo se trata. La narración la narración del chisme, del cuento, de lo que le pasa en la vida privada a alguien, que nadie, aparentemente era algo personal y privado, y que todos sabíamos, menos el tipo. Por ahí la escena era estar en alguna esquina, pasa alguien, y todos sabiendo el secreto de claro. Y él andando, tratando de ocultar algo que todos sabíamos. Saben. Eso es tremendo. Y bueno, sabes que cada vez que se cuenta algo más o menos por el estilo, yo recuerdo a Truman Capote, que él decía que las primeras incursiones en la escritura de él era escribiendo casi textualmente los chusmeríos del barrio, claro. ¿no? Los chusmeríos del pueblo, nada más que ya escribiéndolo de chico, ¿no? Claro, ya directamente, claro, los practicaba desde ese lado, no como la voz, desde ahí tomar la idea de la voz oral también, exacto. Bueno, eso después cuando empiezo a leer y como efecto de lectura me pongo a escribir, me choco primero con una pared, porque es ¿cómo haces? ¿No? ¿Cómo haces para contar una historia escrita que no tiene nada que ver con contarlo oralmente? Necesitas herramientas, claro. Casi una herramienta de traducción de exactamente, eso, ¿no? De traslación a eso. De traslación y no de imitación, porque si imitas una oralidad estás calcándola, digamos, ¿no? Y es un problema, eso, sabes que eso se nota mucho cuando uno hace trabajos de desgrabación. Exacto. Y si vos lo haces al pie de la letra, te encontrás con redundancias, con muchas muletillas. Exacto, es un buen ejemplo ese, porque no funciona de la misma manera, porque la literatura es otra cosa, no es eso que se escucha y que circula. Escribir supone otra vuelta de tuerca, otro movimiento, otro efecto, ¿no? Y que no cualquiera también hace buenos diálogos o buenas narraciones orales. Y es muy complicado encontrarlas y que no te causen, cuando están mal hechas, digamos, no te causen extrañeza. Exactamente, o ese efecto de imitación, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Eso es un gran tema que también me
me interesa mucho. Laburaste mucho, evidentemente, porque si no tenías tanta lectura o tanto apego a la lectura y recién tuviste los 20 años, le metiste con todo. Le metí con todo. Sí. Recuperaste años perdidos. Claro. Le metí con todo y fue una voracidad caótica. Claro. No tenía una guía, no tenía la universidad porque no hice letras, hice sociología. Ajá. Entonces, los cánones eran distintos. Eran la referencia al canon estaba en los colchones, ¿no? La marca de colchón, el canon, claro, que el único canon que tenía, el canon literario no existía. Entonces fue muy caótica la lectura, la búsqueda. Claro. Y entonces ahí surgió, fue muy impresionante. A los 2 años de ponerme a escribir, me recibo con un cuentito una mención en un concurso ahí perdido, y eso fue como wow, una cosa impresionante, ¿no? Sí. Era una mención, ¿viste? Bien, claro. Entonces después de eso fue como, bueno, me lo voy a tomar en serio esto. Muy bien. ¿Y cuál fue la lectura que te hizo el clic, digamos? ¿Qué leíste? Si vos digas, bueno, a partir esto me gustó. Bueno, hay una acumulación de cosas ahí. No sé si hay una sola, pero hay un proceso, ¿no? Que marca varios clics. Que pueden ir desde, no sé, a Haroldo Conti leyéndolo en mi pueblo y descubriendo que una historia podía suceder ahí. Claro. ¿Viste? Porque los primeros cuentos que escribía sucedían todo en Buenos Aires y yo no tenía ningún vínculo con Buenos Aires. Porque, claro, y producto de las lecturas, imagino, de los medios. Todo suceder en Buenos Aires. Claro. ¿No? Y había sensores y cosas que para mí no eran cotidianas. Claro. Entonces cuando leía Conti, fue como una aproximación a mi entorno y a que se podían ubicar historias en lugares que no tenían ninguna importancia, digamos, ¿no? Claro, que en donde también se puede narrar. En donde también se podía narrar. Y vamos a hablar de Cameron como un peso, el peso del apellido, y en este caso vamos a escuchar a Rosanne Cash, hace falta que le diga que era la hija de Johnny Cash, con su canción 7 Years Acne. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Recuerden que pueden participar del programa. Esta noche estamos hablando con Hernán Roncino de su reciente novela Cameron. Así que cualquiera que quiera comunicarse puede hacerlo al 1167103758, 1167103758. Y si ya se cebaron y quieren ir a comprar Cameron ya mismo, pueden ir acá a unos metros de la radio, en Pringles 486, librería Rodríguez Almagro, donde ustedes van, eligen el libro que ustedes quieran y con solo mencionar FM La Tribu ligan un descuento. Así de fácil. FM La Tribu y un descuento en Rodríguez Almagro. Hernán, primero y principal, ¿vamos? ¿Cameron o Cameron? Cameron. Bien. Aunque no tenga tilde. Claro. Claro. Yo tenía ese conflicto cuando empecé a leer. Cameron. Es Cameron. En inglés, digamos, sería como por eso mismo no tiene el... Bien. Me quedé pensando, ¿por dónde arrancar? Porque es complicado arrancar. ¿Por dónde vamos con Cameron? Se puede pensar como un policial, con pocas pistas, pero policial al fin. Hay algo de eso. Sí, me pareció, estructuralmente es como muy raro en el sentido de que está solamente armado por una voz narrativa en primera persona y que al estar narrado de esa manera es oscuro en el sentido de que solamente te dice lo que te quiere decir, en la manera en que te lo quiere decir el personaje, y te va armando como pistas a partir de párrafos, parecieran, ¿no? Párrafos largos, no hay diálogos, los refiere él. Los refiere, exacto. Y es un personaje que está en una casa, que le falta una pierna, ¿no? Que es hijo de hijos de un prócer, que tienen exactamente el mismo nombre que él. A partir de ahí seguimos la lista de temas de todos hijos de grandes, de grandes próceres que podemos hacer, ¿no? Claro. Y
Y todas las aventuras, por decirlo así, que le van sucediendo a él. Es un hombre ya grande, por lo menos eso es lo que él refiere, y tiene una cuidadora, que me parece que uno de los personajes más estructurantes, además de la voz narrativa, por supuesto, es ella, la mujer que lo cuida, Mita. Sí, ¿no? Que va y viene, ¿no? Que va de un invierno al otro. Exactamente. Cierra el año, digamos, ella. Exactamente. Podríamos decir que dentro del clima extrañado y oscuro y poco ubicable territorialmente, la novela se organiza a lo largo de un año aproximadamente. Claro. Desde que ella se va hasta que vuelve, ¿no? Claro, en el siguiente invierno. Creo que es la que mide el tiempo. Ella mide el tiempo y tensa la relación, que también es algo que atraviesa fuertemente el libro, entre los pobres y los ricos, claro, ¿no? Los que viven arriba y los que viven abajo. Eso me pareció brillante. Sí, que aparte uno pensaría es a la inversa, pero no. Claro. No, es que en realidad en todas las ciudades es a la inversa. Y él un poco se lo pregunta, porque se inunda la ciudad y es injusto. Es injusto, dice Caradura. Es injusto que los ricos se inunden. Claro. Justo cuando coincide con unas fiestas de los barrios populares que se dan en la parte alta. Él lo piensa ciudad, como un festejo de carnaval. Sí, y como algo que celebran a propósito de la inundación de se les cagan de risa, de abajo, ¿no? Vos sabés que pero ella viene de arriba, viene de los barrios populares, y es un personaje que de alguna manera lo acompaña, digamos, vuelve. Sí, hay algo de lo que lo estructura ella, ¿no? Le da parámetros de anclaje. Exactamente. Me pareció, lo único que pude referir o que pude pensar, que evidentemente no es ahí, que sucede esto de los barrios populares en una zona alta y los ricos en una zona baja. Bariloche, ¿no? No, claro. ¿Sabes en qué pensé más? En Río. En Río, también, claro. En Río, ¿no? Que cuando las favelas arriba, exacto, ¿no? Y todo la parte... Y el temor de que bajen, ¿no? El temor de que bajen. Que llueva negro, ¿no? Cuando bajen en Río siempre se dice, ¿no? El día que bajen las favelas sonaron. Sonaron. Sí. Ahí iba a ser el sonido y la furia. Con las batucadas. Claro, te comen vivo. Se te acaba el negocio del turismo. No, pero está muy bien. Lo que pasa es que, claro, daba eso, pero el ambiente no era Brasil. Es algo más parecido a Bariloche, como decís vos. Sí, pero insisto, en el fondo la extrañeza del territorio forma parte del clima de la novela. Ubicarla territorialmente en un lugar conocido me parece que hubiera perdido en el efecto de delirio que tiene la trama, ¿no? Claro. Sí, por ahí me sonaba también, ahora que lo estamos pensando, porque además es costera. Exacto. Es una ciudad costera, o sea, sobre eso exacto, es hay costera. Un río que casi un Chile, digamos. ¿No? Estamos tratando de ubicarnos en el mapa, pero no tiene sentido. Lugares de referencia, ¿no? Claro. Pero es bien nórdico. Valparaíso también podríamos decir. Bueno, que tiene esa relación entre los barrios más humildes, que son siempre los que se ven más afectados por los incendios. Claro. Con lo que está abajo, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero sí, cuando hablas no es un lugar es un no lugar. Es un lugar extrañado. Y lo que me pareció fantástico desde ese lado es que haces referencias a batallas, a lugares, ¿cómo es a lugares de historia, para seguir a la confusión general. Claro, y vos decís, pero esto contra suena a una batalla posta, digamos, o a generales, ¿no? A una especie de linaje y de historia de independencia o no bélica, como cualquier otro país o ciudad, y sin embargo no lo dicen de una manera tan natural, ancladas por ahí en referencias bonaerenses, ¿no? Claro, sí, yo pensaba en eso, sí. Pedernales, aparte mismo cuando se adopta el nombre del inglés o demás, se lo toma como algo, no sé, Coronel Pringles, o van quedando los nombres ahí desparramados por la provincia, y se hace con una tonada incluso. Exactamente, pero autóctona. Eso convive con referencias también, con palabras alemanas. Claro. ¿no?
Claro. Entonces, toda esa mezcla me interesaba mucho, me estimulaba mucho también a la hora de potenciar la extrañeza del territorio, del lugar y de las referencias y de jugar con todo eso. Claro, y sos un maldito porque lo hiciste desde una primera voz en la que el tipo te cuenta lo que quiere. Entonces, ahí no te deja lugar a especulación alguna. Tenés que prenderte a esa voz y a esas referencias. Y es lo único que tenés, así que jodete. Como se tuvo que joder Lennon, en este caso John, pero no es el John que ustedes conocen. Este se escribe Sean, que es la forma galesa de referirse a John, con su canción Tomorrow, y jodete si tienen que cargar un apellido como Lennon. Tanto ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Wilde. En El Sonido y la Furia cumplimos tu sueño. El Sonido y la Furia. Literatura en su más rockera expresión. Trabajé en la reconstrucción del Puente de Hierro. Fui parte de una cuadrilla que el ingeniero húngaro Sigfrido Trasiev seleccionó en el último tramo del montaje de las planchuelas. Los 6 elegidos teníamos entre 14 y 15 años. Luhrmann, Stretch, Sosa, Magallanes, Pitt y yo. Me hice amigo de Sosa inmediatamente. Nunca había visto a alguien con hambre, y tampoco nunca antes había tenido un amigo de la zona alta. Los demás, como yo, estábamos ahí por diversión. Sosa tenía bien claro que ese trabajo era una gran oportunidad, lo tenía claro. Pero eso además no le impedía disfrutar de los pequeños momentos. Los sábados, después de la jornada en el puente, tomábamos cervezas en el Foyhaus, hasta bien entrada la noche. El tío de Luhrmann, que después fue conocido como el poeta Boris Gordon, el que se suicidó en el puente que reconstruíamos, trabajaba en la cervecería y nos dejaba tomar en un salón secreto del fondo. Así se conoce la vida de verdad, decía en voz baja, trayéndonos las jarras espumosas. Recuerdo la tarde del montaje final. A Stretch lo golpeó una viga en la mano y el colorado Pit de la impresión y la culpa cayó al río desde la grúa. La sangre de Stretch sigue confundida en la columna del puente. Acabamos de escuchar a Hernán Roncino en un fragmento de Cameron, la nueva novela su nueva novela, editada por Dios, editada por Eterna Cadencia, que les mandamos un abrazo grande por acercarnos a este ejemplar, hermoso por cierto. Hernán, a ver, antes de meternos otra vez de cabeza, quisiera que nos cuentes un poquito sobre las novelas anteriores. Dale. Hay una también editada por Eterna Cadencia anteriormente. Sí, todas, ¿no? Siempre editaste por Eterna. Una y otra. Sí, las 4 novelas están publicadas ahí. Bien. La primera la saqué en Interzona y después se reeditó por bien. ¿Cómo fue tu idea de esa trilogía, esto para alejarte? ¿Hablabas de tu pueblo? ¿Qué hablabas? ¿Cómo es? Exacto, sí. Un poco el proceso de escritura que empieza con ese primer libro de cuentos, de alguna manera, y que después hay un universo ahí condensado en los cuentos con personajes que reaparecen en las novelas, empieza a explorarse en las novelas, con una intención muy fuerte de pensar el territorio ese, el territorio de la infancia, el territorio que dejé a los 20 años más o menos. Justo cuando empezaste a escribir, digamos. Justo cuando empecé a escribir estando acá en Buenos Aires, cuando me vine a estudiar, ¿no? Bien. Entonces ahí había una cuestión muy fuerte con el tema del desarraigo, claro, que es un motor en la escritura y un motor para pensar desde la distancia. Necesito tomar distancia del objeto que voy a narrar. Eso pasa con muchísimos autores que, por ejemplo, no sé, Cortázar estaba en Francia, escribía sobre Buenos Aires, hay otros que se van a otro lado y escriben. Exacto. Cuando te vas, rearmás y también estás construyendo sobre algo ficcional, porque por ahí la Chivicó que vos recordás estando acá ya no es tan igual. No, y es un proceso de reinvención totalmente de la escritura, ¿no? Entonces, ese es una raíz fundamental en la escritura de esas novelas.
Y después cada novela tiene su búsqueda particular, ¿no? Y su búsqueda... Claro, su individualidad. Su individualidad. La memoria está como gran tema en todas por ahí, pero más explorada en Lumbre, que es la última y la más larga de las 3 novelas, en donde alguien que vivió en ese pueblo, que se fue a Buenos Aires y es guionista de televisión, y vuelve porque se muere un amigo. Se muere Pajarito Lernoux, justamente, que reaparece en cámara. Claro. Y es el recorrido por esa ciudad o ese pueblo, como se pregunta todo el tiempo el narrador, durante 3 días, ¿no? Claro. Y es la exploración minuciosa de lo que él siente y de lo que le pasa a los demás cuando lo ven en ese retorno en esos 3 días, ¿no? Ajá, claro. Bien. Entonces hay una exploración de lo que me pasaba a mí por ahí también cuando volvía por un fin de semana. Claro. Las novelas no trabajan con lo autobiográfico explícitamente, pero obviamente siempre hay elementos. En Lumbre tomé como referencia lo que me pasaba a mí. Claro. En las vueltas, ¿no? Claro. Bueno, sabes que uno habla de estas cosas y siempre es el tópico tanguero del Mi Buenos Aires querido, ¿no? Claro, a la distancia. El escribir a la distancia, ¿no? Escribirle a la distancia, que si bien se tomó como un tópico medio porteño, pero en realidad es casi de todo, de todo pago. Rosario siempre estuvo cerca, cantaba los manceros santiagueños cantando la Santiago del Estero, estando acá. Yo creo que igual el efecto que queda de las 3 novelas, no sé si es mi Chivilcoy querido, pero porque son artefactos que vienen con alguna crítica también al modo en que funcionan esos lugares pequeños, al modo de control, de disciplinamiento, el juego de la mirada, ¿no? Hay algo en... Bueno, le pasaba, justo me quedó ahí picando en la cabeza, le pasó a Puig con General Villegas, en el caso de él totalmente enojado, pero... Y ahora tiene un cartel en la puerta del pueblo, claro, que lo querían un montón. En la ruta 5, el pueblo de... Sí, nosotros te queríamos un montón. No, pues sabes que... Sí, y me pasó con el fragmento que leíste justamente, ¿no? Que pasó algo. Hay algo de cuando uno... tiene esto de las historias orales, ¿no? Desde los barrios, de los pueblos pequeños, de la idea rural casi, ¿no? De esto, acá se vive la vida y te traen la cerveza, que estás en el bar, o el vino, o lo que sea, y empieza a armarse la juntada para contar las historias, y acá se conoce la vida. Generalmente el escritor, cuando vive esas cosas, llega un momento donde esas cosas ya no le son suficientes, y necesita escribirlas. Digamos, hay un corte, ¿no? Y cuando vos contabas esto de los 20 años, ¿no? De que te habías ido, hay algo también de esto, ¿no? De que decir, bueno, empecé a leer a los 20, me voy de Chivilcoy a los 20, empecé mis lecturas a los 20 y cuento lo que antes no entendía que podía ser escrito. Claro. ¿No? Hay como un trabajo de, bueno, digamos, la vivencia por fuera de la literatura es de una manera y después la experiencia de escribirla se empieza a completar de otra forma. Exactamente, la posibilidad, está bueno eso, la posibilidad de contar, en mi caso, no estoy hablando siempre de lo que me pasó a mí, de nombrar o de desnudar los mecanismos de ese pequeño lugar en el que fui fabricado de alguna manera, en todo sentido, ¿no? Claro, aparte también estando alejado, supongo que te sentiste libre, si puedo hablar, ¿no? puedo hablar sin que vengan, che, te estás refiriendo a mí, o cosas que puedan. Ves otra cosa, desde la distancia podés ver otras cosas y bueno, y fabricar también, o inventar un universo propio, digamos, con tus propias búsquedas, tus obsesiones. ¿Sabes qué? Volviendo también un poco a tu biografía de lo que nos venís contando y un poco a la forma de escribir, yo hubiera jugado que era Repuaner, boludo. Pero por el cargamento de herramientas y artificiosidades que tiene Cameron. Mirá. Digamos, ¿no? La voz narrativa desde una cosa casi soñolienta y progresiva que va contando una cosa sobre otra y que a veces no entendés si está soñando, si lo está pasando, si se está comiendo un muerto, si no se está comiendo un muerto, si perdió la pierna, si no la perdió, sí, ¿no?
y empieza a ver como una... Si se tomó una pepa, ¿o no? Claro, lo de la pepa es buenísimo. No es que se toma pepa, pero... No, bueno, pero no sé, qué grandota queda la pastillota, dijo. Hay un momento que me pasaba leyéndolo que dije, no sé en dónde estoy para ver. Claro. Y eso que no es un libro tan extenso como para decir, tengo que ir, que son 70 páginas, un poco... Sí, casi 80. Casi 80. Y que vos también decís algo que es muy actual en la literatura, que es el artefacto, ¿no? Es convertir un libro en un artefacto casi de relojería en el armado, ¿no? Sí. Y en la forma. Bueno, la literatura es un artificio, ¿no? Sí, claramente. El arte como artificio, dijo Bakhtin. Con el lenguaje, ¿no? Y ahí está el punto. Ese es el trabajo, el oficio del escritor. Es como montás aquello ordinario, digamos, cuando hablábamos de lo... Ordinario desde que es ordinario de todos común, los días. Digamos, ¿sí? Eso ordinario como el habla, la oralidad, cuando decíamos, para hacerlo literatura tiene que pasar otra cosa. ¿Cómo transformás ese hecho ordinario, común, cotidiano, en algo extraordinario, finalmente, que es amasijarlo como un artefacto literario? Sí, casi. Ese es el trabajo. Si no... Si no escribir las memorias, es otra cosa. Porque ni siquiera, viste que ni siquiera, cuando uno hace memorias o libros biográficos, también hay un artificio atrás de eso. Totalmente, sí, hay un género, ¿no? Claro, hay un género, si no, el Manco Paz y sus memorias son extraordinarias, ¿no? Qué lindo que son las memorias del... Y las del General Paz. Las del General Paz, sí, claro. Sabés que una palabra que me quedó dando vueltas. Bueno, Cameron, Julio Cameron, a ser hijo de como 3 o 4 Julio Cameron, ¿no? Uno que es encima un prócer del pueblo. Todos se llaman igual, ¿no? Claro, ¿no? Y que él dice que él va a ser el último en llamarse así porque no tiene hijos. Ajá. Y bueno, no, después soy gato, bueno, no importa. Pero hay algo que usa como insulto de los otros hacia él y él hacia los demás, que es malnacido. Sí. Y me pareció genial, porque tiene una intencionalidad el malnacido. Vos que sos hijo de fulano, de mengano, toda la estirpe tuya, y vos sos el malnacido. Exacto. ¿No? La palabra no es una mala traducción, no es un... No. Puede sonar a un insulto que por ahí puede ser, no sé, de otro ámbito, claro, o no común entre nosotros. Casi un castellano neutro. Dirías hijo de puta o... Claro. ¿No? En lugar de malnacido. Malnacido, no. Pero esa palabra, en medio de esa extrañeza, me gustaba usarla también en relación a esta herencia, ¿no? A él, el refregarle todo el tiempo. Y esa cosa que no se sabe qué pasa, volvemos a la extrañeza del lenguaje. Y al hijo como algo no querido, digamos, ¿no? Porque, sí, claro. Porque se lo dice... es la herencia, digamos. Claro, sos como es tomado justamente con la palabra, que la palabra sería el vástago. Exacto, ¿no? Porque es un pedazo salido de otro. Bueno, no tiene que ver con un deseo, con un ser humano. Hay algo que hay un resto ahí de mi obsesión con la familia Lugones también. Mira. Que me parece que está... Me cruzo de brazos y te escucho. No, esas generaciones una tras de la otra cargando una tragedia mayor que la anterior, ¿no? Fatal. Es una familia muy trágica y que refleja muchas de las tragedias argentinas del siglo XX, ¿no? Sí. Yo en un artículo que justamente estuve trabajando el año pasado en eso, por eso digo como restos que siempre quedan en los procesos de escritura, cruzaba la biografía que hace Tabita Peralta Lugones, que es la bisnieta del poeta, que sería la hija de Pirí Lugones, la que escribe esa biografía familiar. Comparo esa biografía familiar, que la sacó Ediciones de la Flor hace muy poco, hace unos años, con un libro que escribe la hija de Donoso, del escritor chileno Pilar Donoso, después de leer los cuadernos íntimos de su padre, digamos, ¿no? Que los había donado a una universidad norteamericana, y que esos cuadernos no se podían leer hasta una fecha determinada. La hija rompe ese mandato después de la muerte, digamos, ¿no? No se podía leer. Es tremenda la historia. Lee esos cuadernos antes de la fecha, o sea, rompe el mandato del padre,
y descubre ahí a un padre tremendo, que ahí lee cosas sobre lo que el padre pensaba de ella, que eran horrorosas, ¿no? Entonces ella escribe una biografía sobre su padre, de alguna manera, a partir de esos textos, que se llama Correr el tupido velo, y después de escribir ese libro, gran título, brillante, sí, gran título, es como una buena condensación de la obra del padre, ¿no? Correr el tupido velo. Después de escribir ese libro, que es tremendo, está muy bien escrito además, se suicida, ¿no? La hija de Donoso. Yo pude visitar el cementerio en donde están Donoso, que es en un pueblo costero en Chile. El cementerio da en una barranca hacia el mar, es como impresionante la escena. Y cuando fuimos a visitar el cementerio, a ver la tumba de Donoso, unos días antes, la noche anterior, mejor dicho, había pasado una tormenta, y cuando llegamos estaban todos los efectos de esa tormenta desparramados sobre la tumba de Donoso, que está enterrado junto con su mujer y con su hija. Sí. Y es impresionante, después de leer ese libro, en donde habla de la madre, del padre, un vínculo fuertísimo, tremendo, están enterrados juntos, ¿no? Entonces comparo la historia de cómo se narra la familia de Donoso desde el punto de vista de la hija en ese libro, y cómo se narra la familia Lugones desde el punto de vista de la bisnieta del poeta, ¿no? Entonces la cuestión esa me parece que resuena en esa genealogía de Cameron, ¿no? Sí, porque aparte va hablando de las historias que suceden en ese pueblo, en su propia vida. Exacto. Aparecen personajes que solo aparecen en una anécdota, ¿no? Y que él va rearmando y reacomodando con esos pequeños espacios en blanco que pones entre párrafos, ¿no? Que son como los lapsus de la memoria. Claro. Hay algo muy grande de la memoria en él ahí. Exacto, en este libro. Yo lo pensaba como una memoria, una forma de memoria completamente opuesta a la de Lumbre, a esa memoria que mencionaba antes, la exploración de una memoria emotiva, de una memoria basada en la ausencia. No, acá hay una memoria de otro orden, una memoria. Me gusta lo que plantea la editora en las contratapas, que habla de una memoria empastillada, ¿no? En donde la verdad de alguna manera se revela a partir de un efecto químico, digamos. Claro, además hay una historia, se siente una historia a mitad de camino de historia también, ¿no? Porque al estar incompleta en muchos aspectos, te deja especular y te remite a él, sintiéndose incompleto, sintiéndose mutilado, y a mitad de siendo camino, mutilado, y a mitad de camino, ¿no? Y con esa imposibilidad de hasta a veces ser testigo de lo que te narra, porque está tirado en el suelo nada más. Exacto. Porque no se puede mover de ahí, pues está tirado en el suelo y de ahí es testigo de lo que sucede. Exacto. Y te lo va contando y vos decís, pero ¿cómo no lo ves? No, está en el suelo, nieva, vos es de noche, no lo ve nadie, él solo ve de ahí. Claro. Y me parecen como brillantes los puntos de vista de él narrando lo que le pasa al vecino que lo tiene cuidándolo en un primer piso. Sí, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué hace esa cuestión eso, de testigo, ¿no? Y de boyer tiene. Exacto, completamente. Donde la mirada en él juega un lugar central. La idea de el detalle me salva, digamos. El detalle me salva.